pero que es fácil de definir. O sea, la arquitectura, bueno, a nosotros nos gusta pensar que es un arte, y es el arte de dar forma a los espacios que construimos los humanos. Así de sencillo y así de divertido, ¿no? Es decir, el humano yo creo que se diferencia entre otras cosas, se diferencia de otras especies en que construye cosas todo el rato. Y además construye espacios que habita. Bueno, pues los arquitectos tenemos la suerte de dedicarnos a darle forma a esos espacios que habita el ser humano. Y eso es un privilegio, y si puedes hacerlo bien porque sabes y puedes, pues es muy divertido. Yo diría que el arquitecto tiene que tener una enorme vocación, porque de lo contrario es muy difícil conservar la ilusión. Tiene que ser autocrítico, exigente, e indudablemente tiene que combinar la creatividad con los conocimientos técnicos. Desde luego es una profesión tremendamente completa. Para ser un buen arquitecto tienes que tener muchas cualidades, y que por suerte hoy en día los estudios de arquitectura, aunque también están muy basados en las personas, también dependen mucho de los equipos que los forman, y al final son equipos multidisciplinares que ayuda mucho el unir distintos talentos de distintas personas para desarrollar un buen proyecto, porque hoy en día un proyecto no lo desarrolla una única persona, y creo que eso es una cosa muy importante que ha cambiado en la arquitectura hoy en día, que lo forman equipos y no una persona de forma individual. Pues el estudio, realmente la asociación primigenia nace, en cierto modo, de una casualidad. Es decir, mi socio Alejandro, Sacha, somos compañeros de colegio desde los 10 años y somos amigos desde entonces. Y luego el hecho de que coincidiésemos en los estudios y en la vocación no deja de ser una casualidad. Y que incluso dentro de la profesión coincidiésemos, digamos, en gustos arquitectónicos también es otra casualidad. Entonces, la conjunción de esas tres casualidades es la que nos llevó a asociarnos y a iniciar el estudio. Si hay algo que realmente nosotros siempre nos gusta definirnos como estudio de arquitectura, es que somos un estudio de arquitectura y no una firma de arquitectura. Hemos conservado una trayectoria y una evolución de nuestra manera de entender y de hacer arquitectura, evidentemente con un cambio a lo largo del tiempo y una progresión más o menos constante, pero sí que no hemos estado nunca pendientes ni hemos caído en la tentación de caer ante modas o ante estilos ajenos. Hombre, me gustaría decir que lo definimos como personal. Es decir, nosotros siempre hemos considerado que como arte útil la arquitectura da forma a algo que sirve a una función, y por tanto la función precede a la forma, que al fin y al cabo es igual que en la naturaleza. En la naturaleza la función que desarrolla cualquier organismo vivo es lo que acaba determinando la forma que tiene, ¿no? Pues en la arquitectura creemos que debe tener eso. Y a partir de ahí, y sin perder nunca de vista ese condicionante y sin ataduras, intentamos crear belleza, dar forma a esa función que tenemos que satisfacer. Sí, yo creo que también en ello influye la forma en la que se desarrollan los proyectos. Es una arquitectura muy orgánica, que surge de dentro a fuera y no de fuera a dentro, que siempre comienza desde el desarrollo de las plantas y las necesidades funcionales del proyecto. Si alguien estudia nuestra arquitectura detenidamente, si hay algo que nosotros podemos presumir de que está muy estudiado y que tiene un rigor y una constante estudio y un interés especial, es el desarrollo de las plantas. De hecho, yo creo que, bueno, evidentemente para ello hay que conocer muy bien la arquitectura del estudio, pero nuestros proyectos son casi más reconocibles a través de las plantas que por la imagen de los proyectos en sí, que también, pero bueno, si estudias la trayectoria del estudio sí que se ve muy claramente que las plantas las desarrollan siempre las mismas personas y que tienen un estilo muy concreto. Luego, evidentemente, pues claro, tienes tu evolución, tus influencias, tu sensibilidad, que intentar explicar la sensibilidad es difícil, ¿no? Eso de que sobre gustos no hay nada escrito es una mentira gordísima. Está escrito un montón de cosas, lo que pasa es que hay muchas opiniones. La obra de Paseo de la Habana 75 surgió en una forma que a nosotros nos hace sentirnos muy cómodos cuando empezamos y abordamos un proyecto, y es que se nos busque
porque consideren que somos el estudio adecuado para hacer ese proyecto y porque están buscando hacer nuestra arquitectura. Yo siempre digo que una obra de arquitectura, por supuesto, necesita muchas cosas, necesita un buen proyecto, indudablemente, pero también necesita un buen cliente. Y en este caso lo hubo. Confiaron en nosotros y yo creo que eso ha ayudado mucho a que el proyecto salga bien. Y no solo confiaron en el estudio, sino además que era una propiedad con la vocación de hacer las cosas bien y que siempre han escuchado mucho al estudio, han confiado en todo lo que el estudio ha propuesto y eso ha ayudado también a que salga un magnífico proyecto. En origen ellos nos definieron unas intenciones y unos objetivos y nosotros hicimos una solución relativamente atípica y desde el principio la asumieron como suya. En este caso había, digamos, dos condicionantes muy importantes, ambos geométricos, es decir, la topografía del solar, que tiene un gran muro de contención detrás y se quedaba muy enterrado el edificio, y la posición en la ciudad, en una calle estrecha, rodeado de edificios que no son nada atractivos, pues fueron condicionantes que quisimos salvar desde un principio. Y esa es la razón de que el edificio esté girado 45 grados respecto a la calle, de forma que hemos tratado de que el edificio se abra a las vistas diagonales, que se abran las orientaciones, que gane su elemento, y además el edificio también, digamos, que de alguna forma se abre, aunque parezca contradictorio, se abre a sí mismo. Es decir, todo ese juego aterrazado pues hace que el edificio se vea también bastante a sí mismo y se dote a sí mismo de un cierto atractivo espacial. En la arquitectura, como en tantas cosas en la vida, muchas veces hacer de la necesidad virtud lo conviertes en algo positivo. Entonces la respuesta que se dio para resolver esos problemas de conflicto y de dificultad que tenía el solar son probablemente la virtud y lo que hace el edificio que es atractivo. Es un edificio que es una obra relativamente pequeña, pero tiene mucha presencia en la ciudad, a pesar del volumen de la obra, y la verdad es que yo creo que el resultado, tanto el cliente como nosotros, creo que ha sido muy positivo y ambos estamos muy satisfechos de la obra. La arquitectura, volvemos a lo que hemos hablado antes, forma parte de ese oficio que hablamos de dar forma a las cosas, y es lo que mueve la vocación del arquitecto. Y habrá arquitectos que piensen que solo les interesa en la vida hacer edificios, pero yo les daría consejo que tengan los ojos abiertos a expandir su desempeño profesional a otras partes de este oficio que hablamos. Y no que piensen que cuando el arquitecto no consigue trabajar como arquitecto, digamos que tiene que utilizar para encontrar trabajo su bagaje técnico. Alguien que tenga la intención de empezar a estudiar arquitectura, es un oficio que desde luego es muy bonito, pero es un oficio que tienes que estar convencido que verdaderamente te gusta. Porque bueno, hay mucha gente que empieza arquitectura sin realmente conocer en qué consiste la profesión. Mi recomendación es que si quieren ser felices porque realmente quieren vocación y no consiguen trabajar como arquitectos estrictamente, que tengan las mires muy abiertas a intentar meter la cabeza en cualquier rama del oficio de dar forma a las cosas, que si lo consiguen serán felices. Porque no te vas a especializar en yo qué sé, en diseño de barcos, que tiene mucho de arquitectura y es una preciosidad. Y yo siempre que voy a un puerto deportivo, que los barcos son muy bonitos, pero me pongo a mirarlos en detalle y digo, uff, les pongo una cantidad de pegas en cuanto a diseño formal del barco, brutal. Sobre todo a la arquitectura que está posada encima del casco, porque el casco, digamos que está más modelado por la hidrodinámica, pero el resto le pongo una cantidad de pegas. Digo, hay que ver aquí un buen arquitecto el trabajo que haría. Pues en general, mi consejo es ese: ten las miras abiertas e intenta poder desarrollar esa faceta creativa tuya en lo que puedas. Y luego, yo creo que todo arquitecto, aunque lleve muchos años ejerciendo la profesión, cuando va a la obra, el ver realmente cómo evoluciona el esfuerzo y el trabajo de algo en lo que había puesto una enorme ilusión unos meses antes, produce una enorme motivación y satisfacción. Incluso, pasado el tiempo, yo hoy todavía edificios que hice hace 35 años y que los veo prácticamente a diario cerca del sitio donde vivo, que a veces me paro en un semáforo y tengo una obra mía a la vista, me es imposible no quedármela mirando. Y la veo pues, con recuerdos, creo que eso es muy satisfactorio. Ahora, desde luego nadie que no tenga muy claro que tiene una vocación
para la arquitectura, les recomiendo que se embarquen en esta aventura.